Un justillo. Bien apretado. Parece que la difunta era más grande que el maniquí. Y no va a quedar muy apretado. Pero el tema es que este justillo blanco que va debajo, que no se veía nunca, que esto iba debajo de la otra camisa que se luce, o debajo de la chambra, o debajo de todo lo que se ponga, es el que me iba a dar forma al cuerpo y me iba a sujetar el pecho. No el justillo de seda, o de panilla, o de terciopelo, o de paño que llevo por encima de la camisa y que se va a ver un poco por debajo del mantón. El justillo de lucir no es el que me conforma el cuerpo. El que me conforma el cuerpo es este justillo. Forma de poner cordón. Habitualmente de abajo a arriba, colocando el pecho a medida que se va subiendo el cordón, a no ser que fuera una mujer que tuviera excesivo pecho, o que fueran ya mujeres mayores, en cuyo caso, como no se consideraba decente el ir subiéndolo, se hacía justo lo contrario. Se empezaba a atar de arriba hacia abajo, aplanando el pecho. Pero lo que era conformar la silueta de la mujer, la conformaban estas dos prendas. Ya va una camisa, la que se ve. ¿Y eso qué era? ¿Invierno y verano? No, en invierno se ponían más cosas. En invierno, encima de esa camisa de cuerpo habría ya 1 o 2 refajos de pulpo. Antes de poner esta. Pero no era para ir a trabajar, ¿no? Para ir a trabajar ponían habitualmente lo mismo. Una en agua. Eso que no había lavadora. ¿Eh? Eso que no había lavadora. No. A ver, tampoco se mudaban 2 veces al día como ahora, ¿eh? La camisa podía durar 15 días y en el invierno algo más. Se acaba de rozar una tabela. Bueno. No pasa nada, que habrá hilo en casa. La cinturita le queda mucho. Claro, porque este es el de lucir. Este es el de lucir, este es el de encima de la camisa que se ve. Entonces estos ya van a ser de unas telas finas, habitualmente. Sedas, algodones, panillas, terciopelos. En invierno paños y estameñas. Por algo decían que lo que quita frío quita calor. Pues hombre, sí, porque esto llegaba un momento en que ya no sentías. A ver, si todo esto es ropa de lino, porque habitualmente toda la ropa blanca era lino, el lino, en cuanto tú sudas la primera vez, que se empapa, ya no tienes calor. No. Sí que tarda ya. Claro que tardaban. Sí. Un bajero.
otro bajero y que ya se puede poner el primero. Pues no era de diario, que acabo de ver un comentario por ahí y precisamente escogí este de Estambeña Parda por eso, porque en algún momento iba a surgir el comentario de esto es de diario, ¿no? Lo que pasa es que son unas galas muy anteriores, ¿eh? Todavía hay una mujer en este pueblo, es una mujer bastante mayor, Sí. que decía textualmente: esto que hacen ahora, todo fantasía, paños y abalorios. Mi abuela, estameña y lana hasta para la boda. La verdad. Para la boda. Estameña parda y medias de lana sin teñir. Pañuelos de A40 a los hombros, porque los de ramo son mucho más modernos. Pañuelo del ramo en toda esta zona de aquí, hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1910, 1912, no vimos un solo pañuelo del ramo en toda esta zona. Los pañuelos que se gastaban eran los que se llamaban de A40. Eran los pañuelos de merino, estampado, de espalda, que se llamaban pañuelos de A40 porque en la mayor parte del siglo XIX estuvieron tasados en 40 reales. 40. Y por eso se llamaban pañuelos de A40, los merinos de espalda. En algunas canciones se cantaba, había un baile corrido de la Banduerna que arrancaba cantando eso. Estaba la molinera sentadita en su molino ganando 40 reales para el pañuelo merino. Por eso se llamaron pañuelos A40. Vale. Pero los pañuelos, bien fueran los de merino, bien fueran los del ramo que vinieron después, o cualquier otro tipo, que veremos alguno más, eran prendas caras en todo caso. No se ponían así directamente, porque eso costaba. Y había unos mantones bajeros, como en casi todo, había dos de todo. Este es de los pocos antiguos que se conservan en la provincia. Bastante adornado. Otra de las que está por ahí vestida lleva otro antiguo. Eso nunca lo había visto. Pues, y si nos fijamos, es que hay muchas cosas de las que no se han visto que estaban. Si nos fijamos en todas las fotografías antiguas, cuando la gente está vestida, ¿qué se ve por entre el pañuelo? Se ve una tira blanca, que eran estos. ¿Por qué? Porque además eso era el orgullo de una casa. Que en ese momento, que las condiciones de vida son como son. A ver, no nos vamos a engañar. Que casi todos la cocina y los cuartos de abajo los tenemos con el suelo de tierra y se riega para barrerlos. Que las condiciones para lavar y para limpiar son las que son. El que en las mujeres esa tira, este pañuelo bajero, sudadera, el pico blanco, la honra de la casa se llegó a llamar en algunos pueblos, el que esto fuera blanco y los espaldares de los chalecos de los hombres fueran de un blanco impoluto, eso era el orgullo de una familia. Y en todas las fotos antiguas se ven esa tira blanca sobre el mantón cruzado que va encima. Esto es lo que las únicas que conservaron algo similar, que fueron las maragatas, que lo conservaron hasta mucho más adelante, que lo que hacían era cortar unos picos postizos y atárselos a la cintura para que se vieran los picos por debajo del mantón. Porque era más cómodo que llevar una prenda que me puede dar más calor. Pero yo lo que quiero es que tratemos de ver cómo era realmente esa indumentaria.
Pues ¿cómo trabajaban con esto? Que hay gente que está haciendo comentarios por aquí. Pues si tú en tu vida has conocido otra cosa, esto te parece incluso cómodo. Porque como no sabes lo que es otra cosa, naces. Y según naces, te envuelven las piernas, desde los tobillos hasta la cintura. Y te las sueltan cuando tienes más de 9 meses, o el año. Porque estás fajado sobre las mantillas hasta que tienes aproximadamente un año. No puedes mover las piernas. Los brazos prácticamente tampoco porque estaban sujetos con la corbanda por arriba. Entonces el rapaz estaba en bloque. Ruido ninguno. Si llora tampoco se le oye, pues ya está. Con desatar eso 2 veces al día. Con desatar eso 2 veces al día era suficiente para mudar ese pañal 2 veces al día, todo lo más. Y a partir de ahí, en cuanto a eso, a los primeros pasos, unas madreñas que te las ataban con una cuerda, no por otra cosa, sino porque las perdías y coño, había que matar a hacer otra. Y a los rapaces les ponían una saya o un manteo, lo mismo a los rapaces que a las rapazas hasta que no tenían 5 o 6 años. A partir de ahí ya empezaban a diferenciar la indumentaria. Y cuando eso ya, le ponían todo esto. Si no has conocido otra cosa, ¿cómo no vas a trabajar con esto si no sabes más? No sabes si esto es incómodo porque no has conocido otra cosa que lo sea más. Entonces, claro. Más grandes eran. Porque en esto, como en todo, hay modas. Las modas ahora duran de 3 semanas a 3 meses y antes duraban de 30 a 40 años. El periodo de tiempo no es el mismo. Entonces, pañuelos que encontramos que son muy antiguos como este, que este es anterior a 1850, pues son pañuelos muy grandes que cuando tú haces el nudo, estas puntas te van a caer hasta aquí.